El equipo ha estado bien, hemos trabajado bastante bien, hemos maniatado bastante bien dentro de las posibilidades que tenemos a Extremadura, sobre todo su juego por bandas. Y bueno, pues la verdad que muchas ocasiones de Extremadura en la primera parte no ha tenido, algún centro que Isaac lo ha solventado bastante bien. Y bueno, el gol es en el minuto 40, que nos ha hecho pues bastante daño, ¿no? No es lo mismo irte 0-0, que estaba ya acabando la primera parte, que irte 1-0 perdiendo, ¿no? Y en la segunda parte, pues lógicamente ya con el marcador en contra hemos sufrido bastante más, nos ha costado bastante más intentar llegar arriba, y ante la fatalidad también de que el tercer gol no lo hemos hecho en propia puerta, ¿no? Pero creo que la victoria ha sido justísima de Extremadura, y solo me queda por felicitar a mis futbolistas, porque la verdad que el esfuerzo que han hecho en un estadio tan grande y con un equipo que técnicamente era muy superior a nosotros, pues creo que el esfuerzo es digno de reseñar, y así quiero hacerlo públicamente. Tengo la sensación de que los 15 primeros minutos de la segunda parte, el partido estaba más igualado quizás que los primeros 45 minutos, y ahí el gol de Extremadura ha decidido demasiado, ¿no? Sí, es cierto. En la segunda parte el medio campo de Extremadura ha tocado con muchísima más dificultad que en la primera, a pesar de que el resultado ya era favorable, y eso es verdad, ¿no? Pero bueno, suele ocurrir, es difícil llegar a puerta porque tienes que trabajar mucho para corregir y tapar los buenos futbolistas que tiene la Extremadura. Es difícil llegar arriba y te pillan una. Nos han hecho el 2-0, y como digo, yo a mi portero no le recuerdo que haya hecho en el partido ninguna parada, y un gol no lo hemos metido en propia meta. Por lo tanto, pues sí es cierto que a partir luego quizá del segundo gol, pues ya el dominio ha sido total y absoluto de Extremadura, y ahí ya había poco que hacer. El domingo nuevo partido ante el Val de la Calzada. Supongo que la idea será intentar ofrecer un bonito espectáculo con dos equipos que estáis en zona tranquila. Sí, bueno, yo siempre digo que el espectáculo en el fútbol es ganar, ¿no? Porque la gente siempre queremos buen juego, ¿no? Pero yo lo veo con mi afición y con el resto de aficiones, creo que pasa exactamente lo mismo. Tú puedes jugar muy bien al fútbol, ayer así lo hizo el Barcelona y no ganó, y eso te puede valer una vez, pero si juegas muy bien siempre y no ganas, al final la gente se te va a echar encima. Por lo tanto, aunque estamos en una zona tranquila y tenemos los deberes hechos, nosotros vamos a ir a competir, y si dentro de esa competición somos capaces de ganar, y si lo hacemos con un juego bonito de cara al espectador, pues muchísimo mejor. Pero como digo, vamos a salir a competir al máximo, que es nuestra obligación.